Hablar de paz en este tiempo en que está viviendo la humanidad, de intranquilidad total, producto de un montón de cosas que han surgido en los últimos tiempos. Y para poner de ejemplo el caso de la pandemia, del COVID-19. Ahora mismo esta pandemia ha causado una intranquilidad, una impaciencia, temor, pánico. Pánico porque pone en riesgo, esta pandemia pone en riesgo la estabilidad, diríamos, de muchas cosas. Y eso, ¿verdad? Mirándolo desde el punto de vista humano. Nosotros como cristianos entendemos que la paz que el Señor provee no es una paz condicional al momento, a las situaciones que se estén dando en nuestro entorno. La paz que el mundo ofrece es una paz relativa, que depende en gran manera de si tengo controlado mi entorno o si no lo tengo controlado. La palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En pocas palabras, la paz del cristiano no depende de los eventos externos, sino de haber conocido al Señor en su vida. En este momento en que Jesús relata esta conversación con sus discípulos, se le estaba llegando el tiempo de partir de esta tierra, morir, resucitar y partir de esta tierra. Los discípulos se habían acostumbrado a estar con Jesús, a estar con su maestro. Era muy común que en esos tiempos bíblicos las personas dejaban todo para seguir la doctrina, la enseñanza de un maestro, y lo seguían hasta donde iba ese maestro. Pero cuando ese maestro estaba a punto de partir, de morir, de salir de ese escenario, eso causaba una intranquilidad, causaba temor, causaba impaciencia por la costumbre que tenían, porque ese maestro fungía como un padre espiritual, un guía espiritual. Y Jesús sabía que se le estaba acercando el tiempo, los discípulos estaban muy acostumbrados a la compañía de Jesús. Y él en este versículo 27 le da una recomendación o le deja una promesa de esperanza. Y dice, mi paz o la paz os dejo, mi paz os doy. Noten que en la siguiente parte, después de la coma del versículo, dice, mi paz os dejo. Esto quiere decir que de alguna manera, en ese entorno, en ese momento, había muchas personas que tenían una oferta de la paz, igual que hoy. Hoy tenemos un montón de personas que ofrecen paz, paz a través del dinero, paz a través de los placeres, paz a través de la fama, paz a través de un montón de ofertas que vienen envueltos supuestamente de paz, pero que todas ellas son paz efímera, condicionada por si me siento bien o si me siento mal. Esta paz que Jesús está ofreciendo a sus discípulos no era una paz que dependía de las circunstancias momentáneas que ellos pudieran estar pasando, sino una paz que estaba sustentada en el fundamento de la convicción que ellos tenían de Dios en su vida, de haber aceptado, de haber seguido su maestro. O sea, esta paz no estaba basada en promesas momentáneas de este mundo, sino basada en una promesa futura. Él le dice, mi paz os dejo. Poca palabra, la paz que yo le estoy dando es totalmente diferente a la paz que ustedes conocen en este mundo. Le dice, no se turben, no, dice, yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, no es igual el concepto que ustedes tienen de paz que le da el mundo a la paz que yo le estoy ofreciendo.
Esa paz que da el mundo pasa, pero mi paz permanece y depende de mí como Dios. El versículo sigue diciendo, no se turbe vuestro corazón. Eso es muy común. Por ejemplo, hoy hay muchas personas que están turbadas. Y hasta cierto punto eso es entendible como seres humanos que somos. Pero cuando nuestra convicción, nuestra fe está fundamentada en un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas que pasan, que es un Dios soberano, que nada se le escapa de la mano, aunque nosotros veamos la inestabilidad en el mundo, aunque nosotros veamos un futuro incierto, eso no nos va a turbar. Porque sabemos que de alguna manera todas esas cosas van a colaborar para el fortalecimiento de nuestra paz, para el fortalecimiento de nuestra tranquilidad. En cambio, el mundo se turba, se preocupa. Muchas personas incluso llegan a un punto que se quitan la vida porque se sienten inseguros, pierden el gozo y sienten incluso que la vida no tiene ningún tipo de sentido. Porque el sentido principal de la vida está en Dios, en el creador de la humanidad, en el creador de sus hijos. Es ahí donde está el verdadero origen, la verdadera identidad del ser humano. Por eso nosotros tenemos una sociedad que está llena de juguetes caros, una generación llena de juguetes caros, fama y todo tipo de prebendas que este mundo ofrece. Sin embargo, tienen un corazón vacío, no tienen la paz del Señor, y eso claro implica que todas esas cosas que tengan no tengan ningún tipo de sentido. El versículo sigue diciendo, ni tengan miedo, no se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. El miedo es una sensación que nosotros mismos lo producimos, producto de la inseguridad, producto de perder el control, producto de la incertidumbre, producto de lo que pueda pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Puedo yo controlarlo? Producto de perder el control. Pero eso de alguna manera no debe pasar en el cristiano, porque el cristiano sabe, número uno, que Dios tiene su futuro seguro, que Dios está en control del presente, que Dios está en control de todo lo que Él está permitiendo, que independientemente de que a nosotros nos pasen cosas malas, entre comillas, todas esas cosas van a corroborar para un propósito divino y para el fortalecimiento de nuestra paz. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que esto que estoy diciendo no es tan fácil en la práctica. Es muy fácil teorizarlo, pero en la práctica se necesita un nivel de convicción y de fe en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, para estar asido de todo de esta paz. Porque paz no significa para el cristiano ausencia de problemas, ausencia de dolor o ausencia del COVID o situaciones incontrolables. No. Paz significa que en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, en medio de la inestabilidad económica y la falta de salud, allí nosotros vamos a tener la convicción de que Dios tiene el control de cada uno de esos elementos que Él está permitiendo en nuestras vidas. Y no solamente que Él tiene el control, sino que todos esos elementos que están surgiendo en nuestra vida no están surgiendo de manera fortuita, sino que es Dios quien lo está permitiendo y al final obrarán para bien en nuestras vidas. Entonces Jesús le deja este mensaje a sus discípulos. Le dice, no se turben, no tengan miedo. Yo le estoy dejando a ustedes la verdadera paz,
La paz que le va a permitir a ustedes enfrentar los momentos difíciles. Claro, eso no significa que ustedes no van a pasar por momentos difíciles. Si nosotros estudiamos la historia del cristianismo, nos daremos cuenta cómo cada uno de los apóstoles pasaron por momentos inimaginables, quizás, que ellos pensarían que iban a pasar. Pero en medio de todos esos momentos, ellos se atrevían a dar su vida por Cristo, porque tenían la verdadera paz en su corazón. Amigo que me escucha, posiblemente tú has probado un montón de paz, carabelita, como dicen por ahí, en este mundo, y no has tenido la real paz que tú necesitas. Quizás tiene dinero, quizás tiene fama, quizás tiene todo lo que humanamente tú quieres tener. Pero te hace falta lo más importante, y es la paz del Señor en tu vida. Hay un vacío en el corazón del ser humano que es del tamaño de Dios, que solamente Dios, Jesús, puede llenar ese vacío. La palabra del Señor dice, Jesús hablando, venid a mí con todas tus cargas y yo te haré descansar. Así que si tú quieres experimentar la verdadera paz en medio de los momentos tan turbulentos que estamos viviendo, yo te recomiendo a Jesús. Te recomiendo esa paz, esa pieza que falta en tu vida, que le dará sentido a todo lo demás que tú puedas adquirir. Porque no es que el dinero es malo. No es que muchas cosas que hay en este mundo son malas. Lo que pasa es que esas cosas no pueden proveer paz en el corazón del ser humano. Porque el ser humano tiene un vacío producido por el pecado. Y solamente Cristo puede llenar ese vacío. Amigo cristiano que me escucha, a veces nosotros como cristianos tendemos a desesperarnos, a creer que las cosas deben suceder en nuestro tiempo y a nuestra manera. No, permíteme decirte que Dios tiene un propósito en el tiempo y en el cómo y en el dónde también. Dios no va a hacer las cosas como tú quieres, donde tú quieres y bajo tus términos. Dios tiene sus propios términos y esos términos obrarán para bien. La palabra del Señor dice que los planes del Señor son de bien para nosotros y no de mal. Así que el Señor te bendiga. Si estás ahora mismo en impaciencia por algún tipo de problema, recuerda, la paz del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y recuerda esa palabra, no se turben vuestro corazón ni tengan miedo. Que el Señor te bendiga.